La experiencia traumática siempre es dolorosa y siempre va a provocar una cicatriz. Vemos a los pacientes con la herida abierta, que cicatrice es nuestro objetivo. Y esa herida abierta se llama anorexia nerviosa. ¿Os dais cuenta? Esa herida abierta se llama adicción a opiáceos o esquizofrenia. O sea, los hijos vienen al mundo solo para satisfacer las necesidades de los padres, nada más. El ser humano nace con un cerebro que es una ruina. El cerebro del recién nacido no vale absolutamente para nada más que para hacer pis, caca y llorar. Entender que la enfermedad del adulto están en el desarrollo infantil es el futuro. La experiencia traumática siempre es dolorosa y siempre va a provocar una cicatriz. ¿Se entiende eso? Lo que ocurre es que la mayor parte de las veces vemos a los pacientes con la herida abierta, que cicatrice es nuestro objetivo. Poder cicatrizar, porque vienen con la herida abierta y esa herida abierta se llama anorexia nerviosa. ¿Os dais cuenta? Esa herida abierta se llama adicción a opiáceos o esquizofrenia, otra vez, otro trastorno bipolar, ¿no? Lo que Ronnie dice claro es que esta experiencia supone una fractura muy importante a la hora de entenderlas, de manejarse con las creencias básicas con las que uno sale a la vida para poder sobrevivir cada día con un mínimo de seguridad, ¿no? Y esto puede tener que ver, como decía, con algunos de los elementos de la psicoterapia, ¿no? El restaurar, pero la creencia, lo que yo he escuchado en todos mis pacientes, casi todos, es que han vivido una experiencia traumática, es que se fractura la creencia de invulnerabilidad. Yo creía que esto a mí no me iba a pasar, estas cosas les pasaban a otros, pero a mí no. Os dais cuenta que con esta creencia salimos todos a la calle cada mañana. Sabemos que con esta creencia tomamos todos los meses iba a decir, en mi caso a lo mejor, pero con mucha frecuencia un avión, ¿de acuerdo? Y hay accidentes de avión, pero que estamos todos convencidos de que eso a nosotros no nos va a pasar, claro. Estas creencias son sanas. La experiencia traumática fractura todas estas creencias, creencias que tendremos que restaurar en nuestro paciente, la creencia de que vivimos en un mundo ordenado, previsible, donde los hechos, ¿cómo es posible que ocurran estas cosas?, se pregunta, ¿no?, esta persona que ha sido víctima de una experiencia traumática, o la creencia de que la vida tiene un significado, o la creencia de que uno es una persona fuerte y válida y que iba a poder recuperarse. Son algunas de las creencias que se fracturan se fracturan con la experiencia traumática. Y ahora seguimos acotando un poco. ¿Cuántos tipos de experiencias traumáticas hay entre nosotros como profesionales? ¿Cuántos tipos de trauma hay? Pues ahí, de una forma artificial, se han clasificado en dos grandes categorías. Lo que llamamos trauma agudo o trauma tipo 1. El trauma agudo, el trauma tipo 1 es muy fácil de diagnosticar, es muy fácil de ver. El trauma tipo 1 tiene voz, decimos, tiene voz social, tiene voz cultural. El trauma tipo 1 es un accidente de tráfico, una violación, un asalto, un atraco, una paliza. Este es el trauma tipo 1. Trauma tipo 1 es una cosa que ocurre puntualmente, que puede ser devastador, es pasar una Navidad en Tailandia y que haya un tsunami, ¿no? 250.000 muertos. ¿Habéis visto la película de José Antonio Bayona, ¿no? Lo increíble, ¿lo increíble? Lo imposible, lo imposible. Qué bonita la película y qué bonito el título, ¿no? Lo imposible, como ejemplo de fractura de las creencias. O sea, esto no puede pasar. O sea, no puede ocurrir. Sin embargo, ocurre, es todo un ejemplo, eso es un ejemplo de experiencia traumática tipo 1. Los supervivientes, pues naturalmente pasaron por ese tipo de experiencia. Pero el trauma tipo 1 se diagnostica solo. Os dais cuenta, el paciente viene ya diagnosticado. Yo estoy así de mal desde que en un accidente de tráfico falleció mi familia, un acontecimiento concreto que tiene voz, que se puede hablar, que no se niega, que todos lo escuchamos, que todos lo reconocemos. ¿Dónde está el problema? En la clínica. Y con este trauma tipo 1 utilizamos cualquier tipo de intervención terapéutica, naturalmente. El problema en la clínica está con el trauma tipo 2, con el trauma complejo, lo que se puede llamar trauma complejo. En general hablamos de trauma complejo, puede haber diferentes tipos, uno de ellos es el trauma del desarrollo, el trauma relacional temprano, pero es trauma complejo o trauma tipo 2. El trauma complejo, como ya os imagináis, es la otra opción. Son a veces
A veces traumas muy intensos, en ocasiones experiencias menos intensas pero repetidas en el tiempo, mantenidas en el tiempo. Por ejemplo, la negligencia. La negligencia. Un ejemplo particularmente doloroso es el abuso sexual infantil en la infancia, porque, como sabéis, en el 85% de los casos del abuso sexual infantil ocurre dentro de la familia, dentro de la propia familia, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, ¿sabes? Una experiencia traumática muy intensa, pero además repetida en el tiempo. La negligencia, el abandono, ¿sabes? El maltrato, formas de maltrato en las que no necesariamente hay palizas, ¿no? Grandes palizas con daños físicos, no, diferentes formas, eso que se llama maltrato emocional. Falta de sintonía. Falta de sintonía es un ejemplo de maltrato que lo vais a ver en la consulta permanentemente, la falta de sintonía. El bebé necesita una manzana y mamá le da un iPhone 16. Como ejemplo de falta de sintonía en el mundo occidental, ¿no? Si yo solo quería un abrazo, pero como no tengo tiempo para darte abrazos, ni tengo capacidad afectiva, y no es un juicio de valor, es que no la tengo, porque tengo a su vez mi propia historia, también como madre o como padre, ¿no? Entonces no te puedo dar abrazos, ni besos, ni puedo estar contigo, no puedo, por lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, en lugar de poder estar contigo jugando por las tardes en casa o en el parque, haciendo qué sé yo, hablando no sé qué, entonces lo que hago es instalarte en 20 actividades extraescolares. Como ejemplo, también de experiencia traumática. Esto es, ¿qué experiencia? ¿Qué quieres hacer por las tardes? ¿Qué quieres hacer? ¿Yoga? ¿Quieres hacer equitación, esgrima, ajedrez, fútbol, ballet, flauta dulce, chino, aprender chino? ¿Qué quieres hacer? Todos los niños te contestarían lo mismo, yo quiero estar contigo. ¿Sabes? Yo quiero estar contigo. Entonces, no, pero como tú no puedes por motivos perfectamente válidos, ¿eh? Se entiende que no estoy haciendo un juicio de valor. No puedes, por lo que sea, entonces me llevas a aprender chino. Chino, no inglés, chino. Es un ejemplo que me parece que es un poco la metáfora de dónde estamos, ¿no? Aprender chino a un niño con 4 años. Estoy hablando de un niño o una niña de 4 años, ¿de acuerdo? 4 o 5 años. Bueno, esa es lo que llamamos la falta de sintonía. La falta de sintonía. Yo necesito, y esto es muy traumático y es muy difícil de manejar en la práctica, es lo que llamamos la gestión de las necesidades. Las necesidades de los bebés casi nunca coinciden con las necesidades de los padres. Los hijos vienen al mundo, es una cosa muy curiosa, los hijos vienen al mundo solo para satisfacer las necesidades de los padres, nada más, ¿no? Nada más, hacedme caso, solo vienen al mundo, traemos hijos solo para satisfacer nuestras necesidades, pero luego ellos tienen las suyas. Y lo que vemos en la consulta cada día, sobre todo en eso que se llama psicología infantil, es que las necesidades de los chiquitines no coinciden con las necesidades de los padres. Los padres necesitan su desarrollo profesional, su desarrollo personal, los padres necesitan unas cosas, pero los bebés, los niños pequeños, hasta bien entrada ya necesitan otras cosas distintas, ¿no os parece? En esa discrepancia entre las necesidades de los padres y las necesidades de los niños, en esa discrepancia, en estos cambios sociales, ¿no? En los estilos de crianza, en esas discrepancias aparece la experiencia traumática, aparece la experiencia de pérdida, la experiencia de no ser comprendido, de no ser validado. Entonces, lo que yo quiero, que es un abrazo, no es válido. Así que a partir de ahí, dentro de 16, 18 años, voy a consultar a un sexólogo porque voy a tener problemas en la relación sexual, en el compartir la intimidad. Y eso ha comenzado con 8 horas de vida. Estoy exagerando un poco para llamar vuestra atención, pero entendéis el discurso, entendéis lo que... Y pensad en ello, por favor, hacedme caso, ¿no? Que es eso que aparece después en la terapia de pareja, con la que tenemos mucha experiencia, ¿no? La dificultad para compartir intimidad, eso probablemente comenzó en los primeros meses de vida, en contacto con la dificultad de papá o de mamá precisamente para compartir intimidad. Esto es la dificultad para aproximarse, ¿no? para mantener la proximidad, ¿no? Bueno, este es el trauma complejo. El trauma complejo tiene, como estáis viendo, por lo tanto, tiene muchísimas opciones. El ejemplo que se pone siempre de trauma complejo es el abuso sexual en la infancia, no la violación en un momento concreto de la vida, es un trauma tipo 1. El problema del abuso sexual infantil es que suele ser repetido.
suele ser repetido, y como decía, el 85% de los casos en el seno familiar, y en el 15, en el 14, solamente un 1% es en alguien completamente ajeno, en el 14% restante es en el colegio, es en el ámbito escolar, ¿no? Esa es una auténtica pandemia. Esto es una cosa que a mí me preocupa desde hace muchos años, cuando empezamos a explorarlo, empezamos a darnos cuenta de cómo era así de frecuente, ¿no? Esto es una pandemia. Hemos vivido hace 5 años una pandemia de la que todos estuvimos durante todo un año como mínimo, y seguimos hablando de la pandemia, pero de esta pandemia no hablamos. El concepto de pandemia es que algo afecte a más de un 17% de la población y a más de 3 países. El abuso sexual en la infancia es exactamente una pandemia, y yo me pregunto ahí, ¿desde hace 70.000 años? Pues probablemente los cazadores-recolectores seguramente sí. En el momento en el que nos instalamos en la revolución, la revolución agrícola hace 10, 12.000 años, seguro se instaura el abuso sexual en la infancia. Una pandemia sobre la que se sigue sin actuar, ¿no? Yo creo que eso se sigue sin actuar porque nos cuesta a nosotros, a los profesionales y a los sistemas sanitarios, por lo tanto nos cuesta mucho trabajo, nos da mucho miedo, nos produce mucha bronca, nos produce mucha desilusión en él. Es muy decepcionante para el ser humano, para la especie. ¿No os dais cuenta? ¿Nos parece que hacemos todos? Hay un trabajo de lo que llamamos una denegación sistematizada, porque como humanos nos produce tanto dolor y tanto sufrimiento y tanto rechazo que hacemos lo posible por no verlo. Y tampoco estoy haciendo un juicio, hacemos lo posible por no verlo. ¿Por qué? Porque nos duele. Exactamente, lo mismo que a título individual esta colega no quería abrir el melón porque le da pánico lo que se va a encontrar en el melón, a nivel colectivo nos está ocurriendo exactamente lo mismo. Es tan decepcionante, es tan terrible pensar que hay padres, hermanos, abuelos que hacen estas cosas con los chiquitines, que nos produce un estado de... Y hay un refrán castellano que tiene cientos de años, ¿no? Que es ojos que no ven. Exactamente, esto es lo que en psicoterapia llamamos la negación como mecanismo de defensa. Miro hacia otro lado, ¿de acuerdo? Y es lo que llevamos haciendo como cultura, como civilización, siglos, es mirar hacia otro lado, ¿no? Y luego tratar las secuelas, tratar las enfermedades mentales o corporales o las que sea, tratar las enfermedades como si no tuviesen relación con esto, ¿no? Estos son carteles, esto es del Ministerio de Sanidad, que esto no son cifras que nos hemos inventado nosotros en la Sociedad Española de Medicina Psicosomática o en el Foro Internacional. Estos son datos españoles de hace además 3 o 4 años. Y aquí lo tenéis. Una de cada 4. Yo antes hablaba del 20%, lo que el Ministerio, los datos que nos da el Ministerio de Sanidad, las cifras que nos dan es el 25%. Es 1 de cada 4 niñas, ¿no? En España, mujeres, en España han sufrido abusos sexuales en la infancia. Y mirad, sus secuelas pueden arrastrarse toda la vida. Desvelarlo les hará más libres. Esto es un elemento fundamental. Desvelarlo. Y esto forma parte de la psicoterapia, de la experiencia traumática. El poder otra vez hablar de ello. Y esto es una recomendación. Es una recomendación hacer la luz sobre ello nos hará más libre. Es una recomendación oficial del Ministerio de Sanidad que curiosamente pues cala poco. Esto es parte de mi trabajo, de lo que yo quería hacer esta tarde aquí, que intentar que esto nos cale a todos, ¿no? Como profesionales de la salud. Esta es una alumna mía, yo tengo muchísimo cariño, ¿no? A Estefanía Igartua, una alumna, una psicóloga que en este periódico, en este diario, El Mundo, en 2021, publicó, le hicieron una entrevista y publicó exactamente el periódico cuenta esto, ¿no? Víctima de abusos sexuales por su padre. Por eso os decía que nos cuesta mucho trabajo hacernos cargo de esto, ¿no? Por su padre hasta los 13 años. Y esto es lo que ella dice: crecer así es un puto infierno. Crecer así es un puto infierno. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que Estefanía cuenta en su libro? Una mujer, como os he dicho ya que es psicóloga, ¿no? Es psicóloga y una mujer muy, muy valiente, ¿no? Y muy valiosa. ¿Qué es lo que cuenta Estefanía? Pues exactamente lo que es un infierno. Así que también, ¿qué es lo que nos cuenta Estefanía? Que con ese melón se pasó toda su vida enferma. Claro, toda su vida enferma, consultando con quién, con pediatras, con psicólogos infantiles, después con psiquiatras, más psicólogos, más médicos, más... Toda en ese puto infierno, como dice ella, lo pasó muy mal, muy mal. Y nadie le preguntó, nadie quiso saber nunca lo que le estaba pasando, ¿no? Ha tenido que escribir un libro para contarlo, ¿no?
libros como esto. No sé si conocéis, y si no conocéis es el momento también, no me he acordado de poner la imagen. ¿Conocéis a un pianista inglés, James Rhodes? James Rhodes, ¿no os suena? James Rhodes escribe una novela autobiográfica y os voy a recomendar también muy encarecidamente que le echéis un vistazo. Se llama Instrumental. La novela se llama Instrumental. El autor es un pianista conocido, un concertista de piano, James Rhodes, y es un inglés, pero lleva 12 o 14 años viviendo en Madrid, es un enamorado de la ciudad. Y James Rhodes cuenta en esta novela, cuenta su propia experiencia, desde el principio lo cuenta, es su propia experiencia de vida después de haber sido abusado por su profesor de gimnasia en el colegio desde los 4 hasta los 8 o los 9 años, o sea, durante mucho tiempo, ¿no? Y cómo ni el colegio, ni su madre, ni su padre, nadie quiso hacerse cargo de ese abuso. Entonces él cuenta en Instrumental, que me parece que es una novela que deberíamos de leer todos, es lectura obligatoria en las facultades, ¿no? Para poder entender lo que él cuenta es el daño que le hemos ido haciendo todos, uno detrás de otro. Esto es lo que luego le pondremos nombre, que es la retraumatización. O sea, cada vez que primero niño y luego adulto, porque ahora tendrá 50 años, cada vez que iba con alguna queja somática, con alguna queja corporal, con alguna queja, fue diagnosticado de todo, de trastorno límite, naturalmente, de trastorno depresivo, de trastorno por ansiedad, se autolesionaba, intentó suicidarse, todo, absolutamente todo, hizo todo lo que hemos comentado antes. Nadie quiso nunca saber nada. Y esto es lo que comentábamos antes, que él lo sabía todas las veces, y al final tiene que escribir un libro para contarlo, porque el sistema sanitario, ni el inglés, porque él es de Londres, de Inglaterra, ni el inglés, ni después, bueno, el español ya, cuando ya llega a España ya lo ha contado, pero ha tenido que escribir un libro para poder contarlo, ¿sabes? Nadie quiso hacerse cargo de eso, ¿no? Cuando hablamos del abuso sexual infantil, enseguida nos damos cuenta de que eso puede hacer daño, pero aquí también quiero llamar vuestra atención de que los árboles del abuso sexual en la infancia, del maltrato corporal, de la explotación, que a veces esto no permiten ver el frondoso bosque del abandono, de la negligencia, de la sobreexigencia, de la falta de sintonía. O sea que cuando estamos hablando de experiencia traumática no es solo maltrato, abuso, explotación, ¿de acuerdo? Es que hay muchísimas otras formas que es vivido por el chiquitín, en este caso, ¿no? Después por el adulto, como una experiencia traumática, y no siempre la cultura quiere aceptar que eso es una experiencia traumática. Y uno de los más frecuentes que vemos en la consulta, porque nos lo cuentan nuestros pacientes, es el abandono. El abandono infantil en el sentido de llevarlo a un convento, como se hacía hace muchos años, a una inclusa, ¿no? En un convento de clarisas que se hacían cargo de los niños no queridos. Eso ya no se hace en España, eso es absolutamente excepcional, ¿no? ¿Cómo es el abandono del siglo XXI? Pues eso, dejas al niño en la ruta para ir al colegio a las 7:30 de la mañana y cuando tú vuelves a casa el niño ya está dormido. Le ha puesto a dormir una señora, habitualmente de cualquier país hispanoamericano, que seguramente es un encanto de mujer, que por cierto cambia cada 2 o 3 meses, con bastante frecuencia. No sé si os gusta escuchar esto, no me atrevo a preguntar si os gusta, me conformo con preguntar si se entiende lo que quiero decir. Porque esto es cultural y esto es normal, pero también se entiende que el hecho de que sea normal no significa que sea sano. O sea, los chiquitines están así, o sea, esto es una forma de abandono. A las 7:30 le dejas en la ruta para ir al colegio, están 40 o 50 minutos en autobús, luego otros 40 o 50 minutos en autobús, en medio han estado haciendo actividades extraescolares, y cuando vuelven a papá y a mamá les ven el sábado o el domingo y les ven poco. Estoy hablando de casos clínicos, de cosas que me cuentan mis pacientes. Cuando luego llega el sábado y el domingo, papá y mamá les cogen a ellos y se van entonces al club de campo o al chalet de los cuñados, de los abuelos, etc., en el que hay un montón más de gente. Finalmente los niños no están con papá y con mamá prácticamente nunca. Bueno, pues eso es un ejemplo de abandono siglo XXI, ¿no os parece? ¿No os parece que con 3 o con 4 años seguramente esa personita va a vivir abandono? Luego esa personita que está viviendo esa experiencia de abandono, luego es adolescente, y luego nos lo traen entonces los padres al adolescente con trastornos de conducta. Sí, es la factura.
como siempre, ¿no? Esta es la factura que tenemos que pagar por este sistema, por este estilo de crianza, ¿no? La falta de sintonía. Esto es hay que preguntarlo, todo esto hay que evaluarlo. Preguntas muy simples en la primera entrevista. ¿Quién iba a recogerte al colegio? Es una pregunta, por ejemplo, que te da muchísima información. Cuando eres pequeño en el colegio, ¿cuándo empiezas a ir al colegio? Yo empecé con 4 meses en una guardería, ya sabes cómo es. Es verdad, eso es una tragedia. Con 4 meses los niños pueden estar en una guardería. ¿Por qué? Porque la baja maternal en nuestro país es sonrojante, ¿no? Entonces, con 4 meses ya. Y eso, las guarderías están al servicio ¿de quién? De los bebés. Eso que os cuenta de que la guardería ayuda a la socialización, ya sabéis que eso es mentira, ¿no? Sabéis que los Reyes Magos son los padres, sabéis que eso se puede decir, ¿no? No, las guarderías no ayudan a socializar nada, absolutamente nada, jamás lo han hecho, jamás. Las guarderías están al servicio de las necesidades de los padres, que a su vez están al servicio de las necesidades de la sociedad en la que estamos viviendo. Nada, no quiero hacer de esto otra vez un juicio de valor, más allá de una descripción fenomenológica que luego tiene que ver con la sintomatología que vemos en la consulta y que tenemos que hacernos cargo. Lo que sí que me parece muy importante es que nuestro paciente tiene que darse cuenta de que nosotros nos damos cuenta. Por cierto, es una de las cualidades del psicoterapeuta. ¿Qué diferencia un psicoterapeuta de un cuñado? Pues que el psicoterapeuta intenta entender lo que está pasando. Al cuñado le da igual. Pero el terapeuta entiende y valida lo que está ocurriendo. La falta de sintonía, ¿ves? Lo que os contaba, el niño está rodeado de regalos, lo que yo ponía como ejemplo el iPhone 16, rodeado de regalos, mientras que el chiquitín lo que piensa es que él solo quería un abrazo. Alan Shore, un autor que ha trabajado mucho, ha investigado mucho, le debemos mucho en todo esto, Alan Shore describió un concepto que se llama trauma relacional temprano. Esto es de lo que estoy hablando, el trauma relacional temprano. ¿De acuerdo? El trauma relacional temprano de qué nivel de precocidad, pues desde el mismo día del nacimiento. Claro, el trauma relacional temprano puede organizarse exactamente ahí, una experiencia traumática en el que una madre, un padre o un cuidador primario tiene miedo, como tiene miedo responde de una forma atemorizante, es negligente, incapaz de ofrecer protección a su hijo. La ausencia de la disponibilidad emocional de los progenitores. Esto, pues vais a encontrar, esto sí lo exploramos otra vez, porque si no lo preguntamos, si no lo exploramos, como siempre, uno solo encuentra aquello que busca. ¿También se entiende eso? Solo vamos a encontrar aquello que estemos buscando, si no, directamente no lo vamos a encontrar. Entonces, la ausencia de disponibilidad. Ahora, sin decirlo en voz alta, pensad por favor 5 segundos. ¿No conocéis a vuestro alrededor a nadie que os parezca, padres, madres, o sea, padres, que os parezca que no están disponibles emocionalmente para sus hijos? Que tienen hijos, pero que no están disponibles. ¿No conocéis a nadie? Es una pregunta trampa, trampa no, es una pregunta retórica, o sea, ya sé la respuesta es que sí que conoces a alguien, seguro, sí, es muy fácil porque seguramente forma parte del entorno cultural en el que estamos, son padres. También perdonadme que insista con esto, no quiero hacer un juicio de valor, estos padres hacen lo que pueden, tened cuidado con esto, porque algo que a veces puede ocurrir es que da la sensación de que nosotros estamos culpabilizando a los padres, en general nunca, salvo, el concepto de culpa es un concepto de código penal, salvo que los padres estén cometiendo directamente un delito. Entonces los padres son culpables, pero esa culpabilidad a su vez la va a definir un juez, yo voy a denunciar, y la culpabilidad la definirá después un juez. No, yo no quiero culpabilizar a los padres de ninguna manera. Como psicoterapeuta que he tratado muchos niños y sobre todo muchos adolescentes, necesito que los padres de mi pacientito sean aliados. Yo me tengo que aliar con ellos, porque la psicoterapia infantil no existe. Lo que realmente hacemos es psicoterapia de la relación padres-hijos. Psicoterapia con niños solo es una forma de hablar, pero psicoterapia infantil de verdad no existe, ¿no? Así que yo tengo que ponerme en contacto con estos progenitores y los tengo que mirar con buena cara. Ellos no saben hacerlo. No saben hacerlo porque también nosotros que empezamos a hacer un genograma desde hace muchos años, lo que nos damos cuenta es que estos progenitores incapaces han sido víctimas de maltrato ellos. ¿Sabes? Porque a su vez sus padres, que son los abuelos de mi paciente, han sido también víctimas. Y han sido víctimas, y si vamos hacia atrás nos encontramos con que en estas familias, en estos sistemas de estos niños que vienen a la consulta,
La experiencia traumática comenzó en Atapuerca, en en Atapuerca, en la fosa de los huesos, ahí comenzó hace docenas de generaciones. Así que culpabilizar a los padres tampoco tiene mucho sentido, que muchas veces los padres me dicen, entonces, lo que me estás diciendo es que lo hemos hecho todo mal. Sí, 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 la respuesta es que sí, claro. Y ahí vamos a matizar una cosa muy importante. Entonces, ¿somos culpables? No, fíjate. Salvo que estéis cometiendo un delito, estáis haciendo lo que os han dicho que hay que hacer, que es mandar al niño a clases de chino. Ya está. Entonces, no, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? No sois culpables, no voy a consideraros culpables nunca. Lo que me parece que sí que sois, y esto es muy importante para todos nosotros, es responsables. Diferenciar entre culpa y responsabilidad. Etimológicamente, responsable significa el que responde. Y ahora que me habéis traído a vuestro niño o niña a la consulta, ahora sí que necesito de vuestra responsabilidad. Olvidaos de que lo habéis hecho mal, sí lo habéis hecho mal, pero no sois culpables, habéis hecho lo que habéis podido y lo habéis hecho mal. Esto, que se lo podéis decir a unos padres, se lo podéis decir a un paciente adulto también, y esto es muy terapéutico y desde luego muy liberador, de angustia que a veces bloquea mucho a nuestros pacientes. En este tipo de trauma relacional temprano, no solo es el abuso, ¿no? Es verdad que este trauma temprano está provocado por estos sentimientos de miedo, de desprotección. Me parece muy importante este matiz, la desprotección. Sí, esto es lo que he escuchado cientos de veces en la consulta en adolescentes y en señoras y señores de 60 años, ¿no? Cuando hacíamos en referencia a su infancia, la sensación de desprotección, que nunca. Un ejemplo, el bullying, el acoso escolar. El acoso escolar es un ejemplo de experiencia traumática, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Bien, pues está muy bien demostrado también un par de opciones. Cuando el acoso escolar es escuchado, traducido, legitimado e integrado por los padres, no produce ningún daño, o produce un daño pequeño. ¿De acuerdo? Produce una cicatriz. ¿Dónde está el acoso? El drama del acoso escolar es cuando yo voy a casa diciendo que los compañeros del colegio me están haciendo burla, me están haciendo, ya todo el mundo dice sí, me están haciendo bullying, y entonces papá o mamá lo que me dicen es, esto lo tienes que arreglar tú, no seas nenaza, te tienes que reponer tú, tienes que aprender tú, esto es una cosa tuya, yo no voy a ayudarte, déjate de quejarte, déjate de tonterías. Eso es la falta de sintonía, ¿os das cuenta? Y eso es lo que hace daño. No el bullying, cuando el papá o mamá, que un niño que está pasando por esta experiencia, papá o mamá, mamá y mamá, papá y papá, quien sea, la pareja, los cuidadores, van al colegio, toman medidas, creen a su hijo, validan la experiencia traumática y dolorosa de su hijo, la validan, la recogen, la contienen, y van al colegio y hacen lo que tienen que hacer, el niño o la niña que se siente fundamentalmente protegido. Y esa protección es lo que crea neuronas, conexiones neuronales de calidad. También os dais cuenta de eso, durante los primeros años el ser humano nace con un cerebro que es una ruina. El cerebro del recién nacido no vale absolutamente para nada más que para hacer pis, caca y llorar. Respirar un poco y digerir, pero sobre todo ya lo he dicho con lo de hacer caca. El cerebro no vale para nada más, ¿no? Corregidme. Eso es el cerebro de un bebé, de un recién nacido, no vale para otra cosa. Las conexiones se van haciendo en la relación, nos construimos en la relación. Esa es la mirada de mamá y papá, la mirada, la voz, el tacto, la forma de alimentarte. En estos 4 pilares se van construyendo las conexiones neuronales y ahí entonces hay varios estilos. Si las conexiones neuronales se construyen a partir de la paz, de la tranquilidad, de la sintonía, de la contención, lo que vamos a tener es un niño, después un adolescente y luego un adulto confiado, tranquilo, resiliente, capaz de hacerse cargo de las adversidades de la vida, de las experiencias traumáticas ocasionales. Pero si las conexiones que se están estableciendo en esos primeros años de vida son desde el miedo, desde la duda, desde la desconfianza, desde la rabia, desde la desprotección, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues un adulto, ¿nos parece? Es obvio, es neurología básica pura. Un adulto en el que todas sus conexiones están organizadas para un tipo concreto de respuesta. Entonces, cualquier estímulo externo les va a provocar una respuesta defensiva. ¿Y cómo se defiende?
desde la distancia, desde la hostilidad, desde la agresión, se defiende como ha aprendido a defenderse en estos primeros años. Esto es lo que llamamos el trauma relacional temprano. El trauma relacional temprano es el origen inicial, como forma de trauma de apego, el origen de la inmensa mayoría de los problemas que vais a ver en la consulta en psicología. La inmensa mayoría tienen que ver con un trauma relacional temprano. Con lo que también un autor, ¿qué hora es? 5 menos. Un autor que fue, porque todo esto lo estamos contando ahora en 2025, pero todo esto se sabe hace muchísimos años, todo esto no es de ahora. Lo que es llamativo es cómo el conocimiento, lo que nosotros llamamos el conocimiento ignorado, cómo todo esto se sabe hace muchos años y sin embargo no se hace nada, no se ha hecho nada en la ciencia para incluirlo. Vincent Felitti es era un médico que estaba trabajando, era un endocrinólogo que estaba trabajando en Kaiser Permanente, en California, en San Diego, es una clínica que se dedicaba a tratar obesidades, dentro de una mutua de seguros, como podía ser en España Sanitas, así las que conocéis, ¿no? Pues eso es Kaiser Permanente. Y esto lo cuenta él, y a mí me pareció una cosa fantástica cuando lo escuché por primera vez, ¿no? Estaba tratando a una mujer, Donna, que con 53 años había perdido 45 kilos en un año, pero los había recuperado en los últimos meses, ¿no? Vincent, estaba muy agobiado con esto, porque él lo que cuenta es que esto le pasaba con mucha frecuencia. Había muchos pacientes que perdían peso con más o menos facilidad, pero que luego lo recuperaban otra vez, y que esto era muy frecuente, y él estaba desesperado, ¿no? Y él cuenta que tiene un lapsus, y que cuando a Donna le pregunta ¿cuánto pesabas cuando empezaste a tener relaciones sexuales? Este es el lapsus. Lo que él quería preguntar es ¿cuántos años tenías? Lo que le preguntas es cuánto pesabas, y lo que ella dice es 18 kilos. Él se sorprende, 18 kilos, porque él está pensando que te ha preguntado una edad. 18 kilos, y ella contesta, sí, 18 kilos a los 4 años, con mi padre. Es decir, esto porque hay un lapsus, ¿no? Él pregunta otra cosa, y a partir de ahí Vincent Felitti, Anda y otros colegas se ponen a estudiar eso, y definen lo que desde entonces, aquí tenéis la referencia del artículo, es de 1998, o sea que esto ya es antiguo. Ellos definen lo que desde entonces llamamos las experiencias infantiles adversas, que es algo que vamos a recomendaros una vez más, claro, que exploréis en todos vuestros pacientes, que no importa el motivo de consulta, no importa el motivo de consulta. Las experiencias infantiles adversas. Bueno, pues ellos evaluaron estos y encontraron, y pues se pusieron a estudiar los que resultaron más frecuentes en la muestra, que fueron 14 o 15.000 personas, ¿no? Maltrato físico, maltrato psíquico, abuso sexual, negligencia física, emocional, exposición a violencia doméstica, consumo de sustancias por alguien de la familia, enfermedad mental, separación o divorcio conflictivo, conducta delictiva. Evaluaron estas 10 experiencias adversas infantiles, y lo que se encontraron, y ahí comenzó un estudio además que se sigue manteniendo prospectivamente, ¿no? Muchos años más tarde, lo que se encontraron es que la existencia de experiencias adversas infantiles correlacionaba de una forma estadísticamente significativa con la presentación de enfermedades en la adolescencia y en la adultez. Enfermedades que iban desde la depresión al consumo de sustancias, a la esquizofrenia, pero también a la diabetes, al accidente cerebrovascular, a la enfermedad coronaria. Entonces, enfermedades de todo tipo, y que además había un efecto sumatorio. Entonces, cuanto mayor era el número de experiencias que había vivido esa persona, mayor era el riesgo de presentar una enfermedad. Una enfermedad que, insisto, en el estudio que ellos vieron, que era un estudio longitudinal, era fácil de hacer. Cuando además se comparaba con personas que tenían experiencias adversas y otras que no las referían. Las personas con experiencias adversas tenían más riesgo de morir de un infarto agudo de miocardio, o de un ictus, de un accidente cerebrovascular. Desde luego, de presentar una
poliartritis reumatoide o, naturalmente, una esquizofrenia, ¿no? Y a partir de ahí hay algo que me encanta siempre presentar, ¿no? El que fuera director del Instituto Nacional de Salud Infantil con Obama hace unos años, cuando dijo, y esto a mí me encantó, cuando lo presentó en una rueda de prensa en la Casa Blanca hace pues más de 4 años ya, claro, estaba con Obama, con Barack Obama. Entender que los orígenes de la enfermedad están en el desarrollo infantil es el futuro de la medicina. Me parece absolutamente brillante, ¿de acuerdo? Y esto es el reto, esto es un reto que tenemos todos, ¿no? Y que es un reto que tienen las facultades de medicina y seguramente las facultades de psicología. Entonces, entender que la enfermedad del adulto están en el desarrollo infantil es el futuro. Y esto es una propuesta que os hago, que empecemos todos, y ahora que estáis, que sois además tan jóvenes, ¿no? De empezar a pensar así, empezar a pensar de esta manera, porque de verdad este es el futuro de la medicina. La relación entre experiencia traumática y enfermedad mental o enfermedad corporal, la bibliografía es absolutamente abrumadora. Como la conferencia está grabada, y estará en nuestra web a partir del viernes, pues podréis buscar estas referencias, pero las he puesto simplemente con ánimo de abrumaros, porque es imposible, son cientos de referencias que confirman lo que estoy contándoos aquí, ¿no? Trastornos psiquiátricos, enfermedades autoinmunes. Esto me parece muy importante. Enfermedades autoinmunes. Es que esto está bien establecido, la relación entre trauma, lo que se llama trauma acumulativo, que es una forma de trauma relacional precoz, temprano o de trauma complejo, y enfermedades autoinmunes, que hay una relación claramente establecida, ¿no? En el lupus sistémico o en cualquier enfermedad, otra enfermedad autoinmune, ¿sabes? Que esto, porque ver que puede haber relación entre trauma infantil y depresión o ansiedad, pues puede ser más o menos fácil. Aquí quiero llevaros un paso más allá, ¿no? Esclerosis múltiple, la relación entre experiencias adversas infantiles y la esclerosis múltiple. Todo esto está bien estudiado, hay mucha documentación sobre este tema, ¿no? O con psoriasis, seguramente no se os había ocurrido, no habíais pensado eso, os parecía que el psoriasis es una enfermedad, conocéis a alguien seguramente con psoriasis o a alguien con cualquier otra enfermedad inmune, pero no se os había ocurrido, a vosotras a lo mejor sí, a los inmunólogos, a los dermatólogos del hospital, la mayoría de ellos no, curiosamente. Y estos son datos que, como os decía al principio de la tarde, que no podemos seguir ignorando, que no deberíamos de seguir ignorando. ¿Por qué? Porque, ¿qué está ocurriendo? Estamos viendo a un paciente con unas cosas en el hospital y esta misma persona en psicoterapia, en psiquiatría, y finalmente todo es el resultado de lo mismo, ¿no? Es el resultado de su historia, ¿no? Como luego veremos. Este es un trabajo muy interesante que se acaba de publicar, además, os lo traigo también por esto, es de enero del 25, y es unos compañeros, además, unos colegas españoles, ¿no? Esto estará en la plataforma, a partir de mañana está en la plataforma para que os descarguéis el artículo. Es fantástico, ¿no? Cómo la experiencia traumática es capaz de modificar vía sistema psico-neuroendocrino inmunitario, es capaz de modificar todas las funciones corporales. O sea que todo esto que os estoy contando hasta ahora se ha podido ver, ¿sabes? Se ha podido medir, se ha podido observar. No es algo que se nos ha ocurrido a unos cuantos clínicos que podamos tener más o menos experiencia, es que está medido, ¿de acuerdo? Es un artículo que está a vuestra disposición, que se acaba de publicar, y que os pongo esto aquí, esto no tiene ningún interés aquí así suelto, solo para que veáis cómo en este trabajo han ido haciendo las conexiones que nos explican lo que estoy diciendo, que nos explican la enfermedad depresiva. Hoy, no sé si esto es la primera vez que lo escucháis o no, pero hoy lo que entendemos es que la depresión, hablando de depresión, que eso sí que habéis oído hablar durante un montón de años, lo que llamamos depresión es una enfermedad inflamatoria. ¿Os suena eso? Lo habéis escuchado. Es una enfermedad inflamatoria, esto es, y es la depresión, el trastorno bipolar, el trastorno por ansiedad, el trastorno límite de personalidad, la esquizofrenia, son manifestaciones de un proceso inflamatorio. Y esto es luego lo insistiré en ello, pero es algo que a mí me parece fantástico, ¿no? Porque por primera vez hay una teoría del todo, hay una teoría
unificada, ¿no? Luego insistiremos en eso. Pues aquí lo cuentan, cómo el estrés actúa sobre la disfunción inmunitaria, cómo las citoquinas atraviesan la barrera hematoencefálica, cómo llegan al cerebro, pero esta historia que os han contado de que la depresión tiene que ver con una alteración en la regulación de la serotonina, ¿os suena? Eso sí que os suena, eso lo habéis escuchado 200 veces, yo he estado muchos años de mi vida contándolo. Bueno, pues eso hoy parece que no es cierto, o sea que podemos decir taxativamente que no es verdad, que no es cierto, que ni la depresión, ni la serotonina, la esquizofrenia, la dopamina, el TDAH, la dopamina, que los trastornos mentales no son, claramente dicho, el resultado de una disfunción en la regulación de los neurotransmisores, de ninguna manera. Que la alteración, que el desequilibrio en los neurotransmisores, si existe, nunca ha sido la causa, son una consecuencia más. También se entiende ese matiz, es que alguien nos va a decir, no, hombre, si se han hecho estudios que se demuestra que las personas deprimidas tienen una alteración, claro que sí, pero también se han hecho muchos estudios que demuestran que las personas deprimidas tienen más estreñimiento y tienen otra manera de manejarse con la piel, con el sistema respiratorio, con el sistema... Claro, la alteración de la serotonina no es la causa, es una consecuencia más de todo el proceso vital, por cierto, de esta persona. Bueno, pues en este estudio, este estudio simplemente os lo pongo por lo que os he dicho, porque es muy reciente, se acaba de publicar y son unos compañeros, son unos amiguetes. Pero hay cientos de estudios para decir lo que estoy planteando, ¿no? ¿Dónde está el problema de todo esto? Es que podemos estar psiquiatrizando, y que de hecho estamos psiquiatrizando. Yo tengo una preocupación personal, personal no, una preocupación profesional por esto, por la psiquiatrización de la vida. Estamos psiquiatrizando cosas que no deberían de ser. Antes he hecho un comentario sobre las rabietas. Estamos psiquiatrizando las rabietas, estamos psiquiatrizando la neurodivergencia, estamos psiquiatrizando la tristeza, estamos psiquiatrizando la timidez, estamos psiquiatrizando casi cualquier cosa, ¿no? Que pueden ser simplemente reacciones adaptativas. Lo último que se ha propuesto para incluir en el DSM-6 es la ecoansiedad. Habéis oído hablar de eso, ¿no? La ecoansiedad. El estar preocupado por lo que puede ocurrir, al menos con los datos que se tienen, ¿no? Que lo que puede ocurrir en el planeta, estar preocupado seguramente no solo no es una patología, sino que es una reacción saludable. O sea, muchas reacciones adaptativas, reacciones saludables, que estés triste por lo que te están haciendo en tu trabajo, por la precariedad, porque no puedes pagar la hipoteca, porque que estés enfadado, que estés angustiado por todo esto, no es una enfermedad. ¿Lo das cuenta? No es una enfermedad, no puede ser un trastorno, ¿no? Lo estamos psiquiatrizando, ¿no? Y mucho de ello tiene que ver también con nuestras experiencias postraumáticas. Hay un trabajo que se publica en la revista del Colegio de la Psicología de España, que advierte el impacto devastador de la pobreza en la salud mental de los niños, claro, sí, de la pobreza y otra vez, y de la falta de recursos con ellos, ¿no? Y hay algo que me parece importante y quería señalarlo, ¿no? Ya sé que todo esto que tiene que ver con lo que se llaman los determinantes sociales, todo lo que he comentado, ¿no? La precariedad laboral, la vivienda, en fin, lo que es vivir en el ambiente urbano occidental y en el rural también, que es muy complicado cambiar eso. Estamos de acuerdo, es muy complicado, y yo no tengo la solución para cambiar el modelo de sociedad, no la tengo, y me parece que casi ninguno de nosotros la tenemos. Ahora bien, lo que sí que tenemos que tener mucho cuidado, porque eso sí nos compete, es que si no lo puedes arreglar, no me vuelvas loco. ¿Entendéis? Si no lo puedes arreglar, al menos no me psiquiatrices. Si tú no puedes arreglar mi situación vital, no me vuelvas loco, lo digo como metáfora. Entonces no me digas que mi manera de protestar es una depresión. ¿Se entiende esto? Mi manera de protestar es una depresión. ¿Pero dónde está el problema? En el momento en el que me colocas la etiqueta DSM de depresión, en ese mismo instante me has convertido en un trastornado mental. Y además, un minuto después me van a poner un tratamiento con un antidepresivo. Como no voy a mejorar, porque los antidepresivos no curan, nunca jamás han curado, como no voy a mejorar con un antidepresivo, me van a poner otro antidepresivo. Y luego otro. Y luego además, como tengo dificultades también para dormir, me van a poner una benzodiazepina. Y de repente me encuentro con que mi protesta, mi manifestación de sufrimiento, mi malestar, porque estoy mal, se ha convertido en una enfermedad. Además, le llaman enfermedad, en una enfermedad mental,
que me va a obligar a estar medicado el resto de mi vida, o al menos durante muchísimos años. ¿Os suena eso? ¿Conocéis algún caso también? Seguro. ¿Conocéis algún caso? Y en cuanto que empecéis a ver, tener práctica clínica, vais a ver una inmensa cantidad de pacientes que van a llegar a vuestra consulta ya con 2 o 3 o 4 medicamentos. Y con esta historia, exactamente con esta historia que os estoy contando, ¿no? Que a partir de que una ruptura de pareja, un problema laboral, una situación de crisis, o sea, de algo que ha ocurrido, y mi incapacidad, a partir de mi historia traumática, mi incapacidad para tener recursos para afrontar eso, estoy convertido en un trastorno mental. Esto es, me han vuelto loco. ¿Entendéis lo que quiero decir con lo de me han vuelto loco? Me han vuelto loco, ¿por qué? Porque me han puesto una etiqueta de loco, simplemente, ¿no? Yo no lo estoy, yo simplemente estaba cabreado. Eso lo dijo una vez un paciente, ¿no? Yo estaba muy cabreado, ahora un paciente que era médico, y me decía, ahora los psiquiatras a esto de estar cabreado le llamáis disforia. Esto es la disforia, que es uno de los criterios para el diagnóstico de depresión, pero déjate de disforias, déjate de zarandajas, yo estoy cabreado. Y entonces me contaba el hombre por lo que estaba cabreado, y tenía razón. La verdad es que tenía razón, ¿no? Un colega que, sistemáticamente maltratado por el propio hospital del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la experiencia traumática? La experiencia traumática ya hemos comentado que puede ser de muchas naturalezas. ¿Cómo no? Tengo un caso, yo leí sobre de los antidepresivos, si por ejemplo llega a una consulta que te hace de los antidepresivos ansiolíticos y demás, ¿crees que sería mejor quitarlos o hablar con el psiquiatra para quitarlos para poder trabajar más en la comunidad? La respuesta automática es que sí. La respuesta automática es la respuesta fácil, y lo que me sale automáticamente sí. Y ahora, una vez que te digo que sí, me comprometo y te digo que sí, que eso es lo que tú me preguntas. Ahora lo que te comento es que tampoco, desgraciadamente tampoco va a ser tan fácil, ¿sabes? Pero sí, esto es algo que nos contáis muchísimos psicólogos, claro, y que me consta que eso es un problema que hemos tenido todos, que el paciente viene a la consulta en ocasiones con un nivel de deterioro cognitivo tan claro ya a partir de los psicofármacos, antidepresivos, benzodiazepinas, antipsicóticos, que la psicoterapia resulta complicada con ellos, resulta difícil, porque los antidepresivos, te decía, los antidepresivos no curan nada. De hecho, se llaman antidepresivos, la palabra antidepresivo es una falacia que se ha inventado, porque no son antidepresivos. Esto te hace creer que si te los tomas vas a dejar de estar deprimido y vas a volver a estar maravillosamente bien, feliz, contento, saludable. No, eso no es cierto, nunca ha sido así, ¿no? Los antidepresivos, en general los psicofármacos, lo que hacen es provocar estados mentales alterados. Producen estados mentales alterados, y estos estados mentales alterados pues son preferibles a veces por el propio paciente y casi siempre por todo el entorno, a la sintomatología pura del... Pero los antidepresivos, todos ellos, lo que causan fundamentalmente es un aplanamiento emocional. Un aplanamiento, lo que yo cariñosamente llamo, cariñosamente porque también me lo han dicho mis pacientes, ¿no? Es que el antidepresivo que me has mandado o que me mandó la médico me hace estar pasota. No estoy contenta, ni estoy feliz, ni estoy, no, para nada, pero ya no estoy tan angustiada como estaba antes, es verdad, tiene un efecto sedante, no ansiolítico, que es otra trampa como palabra, tiene un efecto sedante, y ahora lo que estoy es pasota, ya un poco me da igual, pero no he recuperado naturalmente la relación con mi marido, sexualmente esto es un desastre, la función intestinal es una ruina, he aumentado de peso, quiero decir, o sea, ¿sabes? Esto es... Pero, ahora bien, ¿y ahora qué hago con esto? Yo como terapeuta, ¿qué hago? Bueno, vamos a ver si podemos reducir la dosis o si podemos retirar el fármaco. ¿Cuál es mi recomendación? Que os hagáis unas notas, que os hagáis lo que nosotros llamamos los médicos, unas recetas, que os imprimáis un documento en el que ponga vuestro nombre, tu nombre, psicóloga, psicoterapeuta, psicóloga sanitaria, lo que tú quieras, colegiada en Madrid, número, no sé qué, esto ahora te lo imprimes, eso es muy fácil, vamos, en un momento, y que le mandes con el paciente, le mandes una nota tuya al médico prescriptor. No se lo digáis al paciente, esto es una estrategia elemental, no le digáis al paciente, dile a tu médico que te rebaje la dosis, no lo hagáis así, porque el paciente va a traducir eso y lo va a plantear de otra manera. En esa carta, en esa receta, en esa cartita que lo vas a firmar tú con todos tus datos, tu número de teléfono de contacto. Entonces le dices, pues estimada doctora, no sé qué, no sé cuánto, porque sabes el nombre, le preguntas, pues
fulanito, fulanita de tal es paciente mía, estamos haciendo psicoterapia desde tal, no sé qué, estamos observando una cierta mejoría o estamos observando que tienes dificultades para la aproximación cognitiva a la terapia, lo que a ti te parezca, ¿vale? Lo cuentas así y entonces terminas diciendo, pues te ruego que revises o que estudies la posibilidad de reducir la dosis. Si tienes alguna duda o quieres comentar algo, este es mi número de teléfono, ¿vale? Hacedlo así. Esto nosotros llevamos años haciéndolo y recomendando a nuestros alumnos que lo hagan y la respuesta suele ser muy buena, sobre todo cuando el prescriptor es el médico de familia. Los médicos de familia, los médicos de atención primaria son gente muy sensible a la psicología, a la psicoterapia y muy agradecidos a la psicoterapia. Los psiquiatras son un poco más bordes, pero dicho esto, no importa. Tú le mandas esa nota, le das esa nota abierta para que el paciente la lea, no hay nada secreto, esa nota abierta se la das al paciente y dices, por favor, llévale esta nota al doctor no sé qué, porque nos parece que yo creo que podría ser bueno iniciar una retirada lenta, paulatina. Las retiradas de los medicamentos siempre son muy lentas, ya sabéis, pero sed valientes y hacedlo, ¿vale? Sin quejarnos, sin protestar, de que hacedlo. ¿Y qué cuál es un poco nuestra experiencia? Pues por decir a puro ojo, no lo sé, pero qué sé yo, el 90% de las veces que lo hemos hecho hemos encontrado una respuesta positiva por parte del médico. Y otro 10% no, pero merece la pena esta proporción, ¿sabes? Así que intentadlo siempre, pero intentadlo por escrito, hacedlo por escrito, no se lo digáis al paciente. No, porque eso les gusta menos, ¿sabes? Y además, con estas notas escritas, tú lo que estás demostrando, y lo estás demostrando también al paciente, te estás convirtiendo en una base segura, estás demostrando tu interés y tu esfuerzo, porque estás trabajando extra haciendo una carta, ¿vale? Así que hacedlo así, ya veréis cómo los resultados son buenos. Y siempre que podáis, siempre que podáis, hacedlo, porque la mayor parte de vuestros pacientes que vienen de salud mental por el psiquiatra o por el médico llevan atención primaria, están tomando antidepresivos en los últimos 2 años o 3 años y les dan cita en salud mental cada 6 meses. Y le dan cita, les ven durante 5 minutos y les vuelven otra vez a exacto. Entonces merece la pena que lo hagáis. Con mucha frecuencia el médico te va a decir, pues tienes razón, pues venga, pues vamos a intentarlo, ya sabiendo que además está en psicoterapia y que ya tú vas a poder hacerte cargo de esto. La respuesta del médico suele ser una respuesta positiva, suele ser, merece la pena que lo intentéis, sí.